Bienvenidos un día más al canal. Todos los años sobre estas fechas, alrededor de diciembre, a mí me gusta revisar, para mí, es decir, hacer una lista de cuáles han sido los mayores avances tecnológicos que ha habido en el último año, ¿no? Para ello suelo tirar de la lista que hace el MIT todos los años sobre los 10 avances más importantes del año, y ha habido uno que en concreto me ha llamado muchísimo la atención. Y me ha llamado la atención porque desde la última vez que leí sobre él, que no hará ni 6 meses hasta ahora, he visto que ha habido avances más que importantes sobre ese tema, ¿no? De hecho, además es extraño porque son avances en el campo médico que siempre van más lentos por el mero hecho de que como estás trabajando con seres vivos, no se puede hacer cualquier barbaridad de prueba, ¿no? Como podría ser en otros campos, ¿no? Me estoy refiriendo a los sistemas CRISPR-Cas9. Básicamente es una herramienta que nos va a servir, entre otras muchas cosas, para poder editar o modificar las cadenas de ADN de un ser vivo. Además, nos va a permitir hacerlo de una forma rápida, de una forma precisa y bastante barata. Es una tecnología que, como digo, hasta hace 6 meses era prácticamente de ciencia ficción, pero está avanzando a pasos agigantados. Así que nada, vamos paso por paso para poder entender qué es y cómo funciona esta tecnología. ADN son las siglas de ácido desoxirribonucleico. Bueno, esto no es más que la definición, es el nombre, esto no nos dice absolutamente nada y desde luego no nos vale como explicación. A mí, cuando veo el ADN me gusta explicarlo de una forma un poco distinta, irme a un plano distinto, digamos, al plano médico. Para mí el ADN no es más que un ordenador químico, ¿vale? Os explico un poco cómo funciona y por qué considero que es un ordenador químico que tenemos en el cuerpo, ¿no? Digamos que el ser humano o cualquier animal vivo que tenga una cadena de ADN, que son prácticamente todos, digamos que tenemos distintas partes, ¿no? Podríamos empezar a diseccionar diciendo que tenemos, pues yo que sé, cabeza, torso, piernas y demás, ¿no? Cada una de esas partes tiene a su vez pues distintos órganos que tienen distintas funciones. Cada uno de esos órganos a su vez se puede descomponer en partes más pequeñas, ¿no? Que tienen distintas funciones dentro del órgano como tal. El caso es que si vamos reduciendo, al final, digamos que la parte más pequeña, viva, que tiene el ser humano, digamos de una forma, entre comillas, independiente, son las células, ¿vale? Entonces, la cosa es que las células, entre muchas partes que tiene dentro, tienen una zona central que se llama el núcleo, y dentro del núcleo tenemos esto que llamamos el ADN. Pues bien, el ADN no es más que una especie de molécula, una molécula bastante grande en comparación con lo que estamos acostumbrados a ver, porque es una molécula que tiene un montón de información. Es una molécula que funciona como un ordenador. ¿Por qué funciona como un ordenador? Digamos porque tiene dos partes fundamentales, ¿no? Dos funciones fundamentales. La primera de ellas es guardar información. En el ADN tiene una codificación, que os explicaré más adelante, es decir, es capaz de almacenar una especie de información en forma de algo parecido a ceros y unos, en las que vienen las definiciones desde qué forma debe tener un pie, qué músculos tiene que tener un pie, cada uno de esos músculos cómo tiene que estar compuesto, cómo debe fabricarse, en qué orden debe fabricarse, de qué materiales tiene que fabricarse, de qué debe alimentarse y así sucesivamente, ¿vale? Es decir, digamos que lo que tiene son las instrucciones completas, absolutamente completas, de cómo tiene que ser de un ser humano de arriba abajo. Es decir, desde la célula más pequeña que se tiene que formar, es decir, cuando nace un niño, es decir, desde la primera célula que se va multiplicando, es decir, cómo debe darse ese proceso, a cómo tiene que ser el resultado final, qué partes debe tener y cómo tienen que funcionar, ¿no? Es decir, qué instrucciones tienen que darse unas partes a otras para que todo funcione, ¿no? Esa sería la primera función. La segunda función del ADN, digamos que es dar respuestas a ciertas preguntas. Me explico. La célula necesita energía, entonces pasa una señal a modo de cadena química que se la envía al núcleo de la célula, esta llega al ADN, el ADN procesa esa información que le ha llegado, es decir, esa reacción química que le ha llegado, y devuelve, por ejemplo, una información para que se vaya, yo qué sé, por poner un ejemplo, a una mitocondria y a partir de ahí genera energía, ¿no? Podríamos decir. No importa que no sepáis exactamente de lo que estoy hablando porque no es el objetivo. Pero el caso es que lo que está haciendo es lo mismo que hace un ordenador, es decir, le estás dando un input, es decir, una entrada, lo está procesando, es decir, a partir de unas reacciones químicas y de unos elementos que tiene asociado el ADN como tal, y está dando una salida. Entonces, algo que tiene algo así como una especie de disco duro, que es capaz de tener una programación y que además tiene entradas y salidas, pues desde mi punto de vista es un ordenador. Es decir, tanto si nos gusta como si no. No es un ordenador que hemos hecho nosotros, es un ordenador que ha evolucionado la naturaleza. Pero, en definitiva, es un ordenador. Y como es un ordenador, a mí personalmente me interesa. Vale, tenemos una idea general de cuál es el descubrimiento, tenemos una idea sobre qué es el descubrimiento, que va sobre el ADN, esto que acabo de explicar. Lo interesante ahora, aunque no lo creáis, es saber un poco la historia de cómo se ha llegado a ello, ¿no? Porque explica muchas cosas. Bien, hace ya muchas décadas, es decir, no sé si serán 50, 60, 100 años, es decir, no sé la fecha exacta, se descubrió exactamente qué era esto del ADN, ¿no? Y se descubrió que, oye, que parecía que esas cadenas que tenían, pues tenían una especie de secuencia, una secuenciación,
y que podían tener algún tipo de información. Poco después se confirma, pues a través de algunos procesos, de algunas investigaciones, que efectivamente, oye, lo que tiene el ADN dentro es toda la información de cómo se construye el cuerpo, de cómo se construyen las distintas células, de cómo se tiene que comportar y demás, ¿no? Lo que acabo de explicar hace un momento. El caso es que, claro, el problema que tienes aquí es que tienes un montón de información porque esas cadenas de ADN son gigantescas, es decir, la cantidad, entre comillas, de ceros y unos que tienes es brutal y no tienes un traductor. Es decir, para ti son un montón de ceros y unos apilados y tienes que intentar descubrir cómo funciona esta cadena de ADN, ¿no? Así que, pues, montones, pero montones de laboratorios se ponen con ellos, se ponen a investigar a ver si son capaces de, a través de mirar a ver las distintas partes que tienen estas secuenciaciones, a ver si son capaces de entender cómo funciona, ¿no? Que como podéis entender es una tarea ardua, es súper complicado, ¿no? Lógicamente, lo que no vas a hacer es cogerte el ADN de algo como un ser humano o un perro, es decir, algo que es relativamente complejo. Así que te vas al bicho que tenga el ADN más simple de todos, ¿no? En este caso, pues es una bacteria. Y además, que sea una bacteria que tengas muy bien estudiada para poder entender pues ciertas relaciones, ¿no? De ese patrón, esos patrones que puedas intentar encontrar con con lo que es la bacteria como tal, ¿no? El siguiente paso, que me he anticipado un poco a él, es buscar patrones. Es decir, al final, cuando tú programas algo, cuando tú escribes, es decir, cuando tú quieres intentar traducir un texto de otro idioma que no conoces, lo que intentas buscar son cosas como artículos, como ciertos verbos, es decir, ciertas cosas que sabes que tienen que estar y que se van a repetir de una forma más o menos frecuente, ¿no? Entonces, eso es lo que hicieron, es decir, se pusieron a buscar y se pusieron a secuenciar y a sacar cadenas. Lógicamente eso es un trabajo que lleva años y años sin prácticamente ningún tipo de resultado más allá de, oye, esto se parece a esto otro, esta parte es curiosa, esta parte fíjate que tiene cierta forma, es decir, eso es todo esas son todas las conclusiones a las que puedes llegar, ¿no? El caso es que en una de estas investigaciones, pues un equipo de investigadores se dieron cuenta de que se estaban repitiendo unas cosas que hasta ahora no se habían dado cuenta y eran unos palíndromos. Hago un parón aquí, un inciso rápido. Un palíndromo es una palabra que se repite, o sea, que se lee igual en un sentido o en otro. Por ejemplo, un palíndromo es ala, ojo o rotor, ¿vale? El caso es que lo que se encontraron pues, fueron ciertas secuencias, ¿no? Que si las leías en una dirección y si las leías en otras, coincidían exactamente. La gracia es que encima no solamente se daban estas secuencias palindrómicas, que se llaman, sino que es que encima siempre eran iguales y siempre tenían la misma longitud. Y no solamente eso, sino que es que estaban distanciadas, digamos, en la cadena esa enorme de ADN, estaban siempre distanciadas a la misma distancia, ¿no? Es decir, siempre estaban más o menos separadas. Lógicamente, el siguiente paso, que es lo que hicieron los investigadores, es decir, ¿qué hay entre medias? Es decir, esto suena a que es algún tipo de archivo, algún tipo de base de datos que hay metido entre medios de estas separaciones, ¿no? Y se dieron cuenta que lo que había eran unas cadenas de ADN que se parecían mucho a las cadenas de los virus. Y aquí voy a hacer un inciso para explicaros cómo funcionan los virus. A mí me gusta mirar a los virus con la misma perspectiva con la que miro al ADN, ¿no? Yo acabo de decir que para mí el ADN no es más que un ordenador químico, del mismo modo que para mí un virus sería el equivalente a un hacker. ¿Por qué digo esto? Bueno, los virus no son más que unos pequeños organismos muy pequeños, lo son tanto que ni siquiera se tiene claro si se les puede considerar como vivos o no. Y el caso es que, digamos, la única función que tienen a lo largo de su vida o su ciclo, o como lo queramos llamar, es conseguir multiplicarse, digamos, a su imagen y semejanza cuantas más veces mejor, ¿no? Lo curioso es cómo lo hacen. La verdad es que lo hacen de una forma que es inquietantemente inteligente, ¿no? Lo que hacen es que buscan una bacteria, una célula, es decir, un organismo que sea compatible con las necesidades que tiene ese virus, es decir, con las piezas que forman ese virus como tal, y lo que hace es que se apoya sobre la superficie. Busca un punto en el que puede de alguna forma conectarse a esa célula o a esa bacteria, ¿no? Digamos que de alguna forma podríamos poner el símil como si le pinchásemos una llave USB a un ordenador, ¿no? Sería algo parecido. Y lo que hace es inyectarle, digamos, una molécula, una cadena, con una información que es capaz de asimilar de alguna forma a la bacteria. La bacteria la toma como algo bueno y lo incorpora dentro de su propio, bacteria o célula, ¿vale? Y lo incorpora dentro de su propio ADN. Y ese es el error que comete la bacteria, porque este virus está diseñado para que algo que inicialmente parecía inocuo, una vez conectado dentro del ordenador, ¿vale? El ordenador central, podríamos decir, de esa célula o esa bacteria, empieza a funcionar como no debe. Y entonces deja de funcionar como tiene que hacer, es decir, deja de generar energía, deja de comer, deja de moverse, y se dedica única y exclusivamente a, digamos, de alguna forma matarse a sí misma la bacteria para coger trozos y copiar un montón de veces ese virus, hasta que llega un momento que la bacteria, la célula, pues prácticamente revienta y lo que hace es soltar un montón de virus que van a infectar otras bacterias o otras células que tienen alrededor.
Si lo pensáis, es exactamente igual que funcionan los virus de los ordenadores. De hecho, ese es el motivo por el que tienen ese nombre. Es decir, un virus, cuando se mete en tu ordenador, lo que hace es que engaña al sistema, lo considera como un archivo más de los que necesita el sistema para funcionar y hace cosas que no debe, como enviar correos electrónicos a quien no debe, o reventarte todos los archivos MP3 o cualquier cosa, ¿no? Es decir, la idea es exactamente la misma, es utilizar un sistema, un ordenador que ya está funcionando y engañarle y meterle un código para que cuando vaya a ejecutar una función que era típica para él, pues ejecute otra en su lugar. Volvemos al tema, ¿vale? Que me he desviado con lo de los virus para poder explicarlo. Teníamos que habíamos encontrado estas secuencias que se repetían una y otra vez y unos distanciadores que se llaman con información de virus, ¿no? Lo curioso es que lo que había en estos distanciadores, en estos espacios entre los palíndromos, estos que os estaba explicando, es decir, entre esto que es lo que llamamos el CRISPR, ¿vale? Estos palíndromos son el CRISPR como tal. En esos espacios realmente no estaba el código malicioso de los virus, sino que lo que había ahí podríamos perfectamente decir que era una foto del virus, es decir, una especie de indicación, ¿vale?, de que ese virus en algún momento dado había atacado a esa bacteria y obviamente sin ningún efecto, porque si no la bacteria como tal pues seguramente estaría muerta, ¿no? Entonces, claro, rápidamente cuando vieron esto se dieron cuenta de que, oye, esto es una información muy útil, ¿no? Porque ya puedes tener de alguna forma un histórico de qué es lo que ha sucedido en esa bacteria a lo largo un poco de su vida, ¿no? Y entonces, a partir de aquí, empezaron ya otro tipo de investigación. Vale, hasta aquí, todo lo que he contado, digamos que no deja de ser, de alguna forma, más que investigaciones que, en definitiva, son poco fructíferas. Poco fructíferas porque, aunque es verdad de que, oye, es un avance el entender cómo funciona parte del ADN, no podemos realmente hacer mucho con ello, ¿no? Pero el caso es que hace 5 años, dos doctoras, dos investigadoras, ¿no?, sobre este tema, se dieron cuenta de algo que teníamos delante de nuestras narices todo el tiempo y que nadie se había parado a pensar. Es decir, vale, hemos descubierto que cuando ciertos virus atacan a bacterias, ¿no?, dejan un registro dentro de la bacteria de que han sido atacadas para que a posteriori de alguna forma puedan defenderse solamente viendo la cara del virus. Es decir, cuando van a ver que se conecta el virus, no hacen caso a lo que el virus va a inyectar, ¿no? Pero claro, estas dos doctoras dieron con la clave y dijeron, no, si aquí lo interesante, lo realmente interesante, no es que quede un registro. Lo interesante realmente es que se está generando un registro. Es decir, esto es la clave de lo que se estaba buscando desde el principio. Es decir, tenemos delante de nuestras narices la forma de conseguir introducir información dentro del ADN, ¿no? Obviamente el siguiente paso fue empezar a buscar si dentro del resto de las bacterias esto también sucedía. Es decir, y si dentro de otro tipo de ser vivo, como pudiese ser las células, esto también existían. Y lo que no hace ni 5 años se consiguió demostrar es que, ojo, esto existe en todo, es decir, en toda cadena de ADN tenemos, digamos, funciones de este tipo, y no solamente eso, sino que pueden operarse estas funciones entre distintos tipos de bacterias, distintos tipos de seres vivos. De tal forma que lo que se puede conseguir es editar, es decir, hacer modificaciones, por ejemplo, en el ADN de una célula a partir de los mecanismos que se utilizan para inyectar un trozo de código de un virus a una bacteria, ¿vale? Esto, que a lo mejor no queda muy claro hasta qué punto es potente, puede cambiar completamente, pero completamente el sentido de la humanidad. Completamente. ¿Por qué? Porque hasta ahora, había enfermedades que no podíamos tratar porque venían escritas directamente en nuestro código genético, ¿no? Es decir, no podíamos modificarlas porque no teníamos forma de acceder a nuestros ordenadores, a nuestros trillones de ordenadores que teníamos en nuestro cuerpo, que están diciendo que el cuerpo tiene que funcionar mal de alguna forma, ¿no? Y no teníamos forma de intervenir y hacer un cambio ahí. Y ahora sí vamos a poder hacerlo. Es decir, obviamente, ojo, para eso lo primero que hay que hacer es entender exactamente cómo funciona el ADN. Porque claro, si haces un cambio y resulta que tienes un problema en un dedo y ese cambio te genera que se te pare el corazón, pues no vas por buen camino. Es decir, es complicadísimo. Es decir, no es algo que vaya a ser totalmente inmediato. Pero ya hay una forma. Es decir, hasta ahora no había forma de poder editar, de poder modificar exactamente el ADN. Esto, pues claro, va a poder llevar a muchos escenarios en los que pues, muchas enfermedades que hasta ahora no eran tratables se curen. Van a poder llevar a escenarios en los que, por ejemplo, está descubierto que el envejecimiento celular parece ser que está producido porque al final de los genes, al final de las cadenas de ADN, ¿no?, hay como una especie de cierres, podríamos decir que parte de la cadena es como un cierre, que hace que la cadena de ADN no se desmorone y no se pierda información. A medida que pasan los años se ve que estos cierres se van debilitando y llega un momento que se rompen, hay información que se pierde y pues empezamos a tener ciertas enfermedades, pues muchas de ellas relacionadas con cáncer y demás,
pues oye, esto podría hacer que se pudiesen reparar esa zona de telómeros y podría hacer que nuestra vida fuese muchísimo mejor, es decir, tardásemos mucho más en coger cierto tipo de enfermedades genéticas, ¿no? Y por supuesto, el tercer paso sería que, a priori, antes de tener un niño, esto ya habría que ver en qué plano ético estamos, ¿no? Pero a priori, a la hora de tener un niño, podríamos editar qué características va a tener ese niño en su embrión. Es decir, podríamos directamente decidir si va a ser alto, si va a ser bajo, rubio, moreno, si va a tener o no va a tener enfermedades, si va a ser más o menos inteligente, ¿vale? Esto ya es cierto que estamos hablando ya de un plano de ciencia ficción, pero lo que también es cierto es que esta tecnología de CRISPR-Cas9 está abriendo esa puerta, ¿vale? Es decir, puede sonar como muy radical, pero es que realmente el cambio que ha habido en los últimos 2 o 3 años sobre este tema es radical. De hecho, se ha pasado de un número súper limitado de publicaciones anuales sobre estos temas, es decir, porque prácticamente no tenían importancia, a que se ha convertido en el trending topic que hay ahora mismo en Internet en lo que a médicos se refiere. Es decir, no se habla de otra cosa, porque además, como dije al principio, estas soluciones son precisas, son rápidas y son muy baratas. Si te vas a la página donde venden, digamos, el kit, podríamos decir, para hacer estas modificaciones, para poder hacer estos cambios, cuesta 60 euros. Es decir, esto para un laboratorio no es que no sea dinero, es que es ridículo. Es decir, cualquier probeta vale más dinero que esos 60 euros, ¿no? Y entonces hay ya, digamos, muchos investigadores, muchos laboratorios que pueden empezar a meter mano a este sistema prácticamente ya, es decir, sin tener que esperar prácticamente nada. Bueno, voy a intentar explicaros cómo funciona, digamos, esto mecánicamente, ¿no? Es decir, cómo se consigue el sistema CRISPR-Cas9, cómo funciona sobre el ADN, cómo se hacen los cambios y demás. Creo que la forma más sencilla es hacerlo con Legos. Es decir, lo he intentado de muchas formas, he intentado dibujarlo, pero me parece imposible. Es decir, por lo menos para que se entienda en 5 minutos es difícil. Pero con Legos creo que lo puedo llegar a explicar, ¿vale? Lo primero que voy a enseñaros es una cadena de ADN, ¿vale? Yo voy a representar así las cadenas de ADN con los Legos. Es decir, al final las cadenas no son más que una especie de parejas, ¿no? De unas moléculas que forman una molécula más grande, que digamos que son, bueno, la adenina, citosina y demás. Bueno, eso no voy a entrar en ello, simplemente que sepáis que igual que en un ordenador tenemos ceros y unos, en este caso lo que vamos a tener es una especie de parejas, ¿no? En las que yo en este caso siempre voy a relacionar el color rosa oscuro con un color rosa claro y un color azul con un color verde, ¿vale? Y entonces siempre tienen que ir en pareja. Pueden ir en una posición o en la contraria y digamos que el significado sería distinto, ¿no? En este caso, pues yo decido que esta va a ser mi cadena de ADN, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que los investigadores llegan, empiezan a leer la cadena, que sería muchísimo más largo que esto, serían kilómetros y kilómetros más que esto, y llegan a un punto y leen aquí y dicen, ostras, pues esto de aquí, esta forma que tiene este trozo de cadena de ADN, es un palíndromo, es decir, es simétrico en ambos lados. Si os dais cuenta, esta sería de alguna forma la línea central y tendríamos verde-verde, verde-verde aquí más alejado, rosa-claro, rosa-claro, rosa-oscuro, rosa-oscuro, es decir, quedaría perfectamente simétrico y esto sería lo que se llamaría un CRISPR, es decir, básicamente pues un trozo corto que es simétrico, que es un palíndromo, ¿no? Que llamanlo en los científicos a esto, ¿no? Entonces, bueno, pues lo habríamos encontrado, ¿no? Para intentar, digamos, simplificar esto y verlo de una forma más sencilla, lo que voy a hacer es reducir cada palíndromo que me encuentre con una pieza morada, ¿vale? Como está de aquí, como los finales que había puesto yo aquí. Digamos que esto sería, pues, como la continuación de sería otro CRISPR como esto, es decir, otra secuencia simétrica. Lo quito de en medio, lo pongo por aquí y me traigo esto de aquí. Digamos que esto sería, pues, un trozo de ADN visto, digamos, un poco más desde lejos, ¿no? Es decir, lo que tendríamos es, pues, ADN normal y corriente y de repente, ¡pum!, llegaríamos a la parte esta morada, que es todo este trozo que os he enseñado aquí. Sería todo un CRISPR, ¿vale?, que tendríamos aquí. Luego tendríamos lo que se llama un separador, que sería lo que os he explicado antes, la foto de uno de los virus. Tendríamos otro CRISPR, otra foto de virus, CRISPR, foto de virus y así sucesivamente. Tantas como ataques hayamos recibido, ¿no? De alguna forma. Vamos a poner aquí, porque me apetece otro CRISPR, ¿no? La gracia es que cuando se pusieron a investigar y a buscar, digamos, en los alrededores de estas cadenas de ADN, ¿no? De donde estaban los CRISPR, se dieron cuenta de que hay unas proteínas asociadas que vienen descritas en el propio ADN, ¿no? Entonces, digamos que si buscamos, digamos, en los alrededores de esta zona del ADN, lo que tendríamos es una cosa tal que así, es decir, a cierta distancia, que no sabemos exactamente cuál, tendríamos unas descripciones que se corresponden con los tipos de virus que hemos visto anteriormente. Y estas descripciones lo que son es una proteína, ¿no?, que es capaz de alguna forma de atacar, es decir, bueno, la descripción de una proteína que sería capaz de atacar
a un virus, digamos, entrante porque tenga cualquiera de estas caras de aquí. Es decir, si si es un virus de estos rojos, esta proteína, digamos, este ADN daría señal a la proteína correspondiente para que se cargase a ese virus que entra y así sucesivamente, ¿no? Digamos que este sería un poco el sistema de protección que tendría la bacteria, en este caso, como tal, ¿no? De proteger con su ADN, ¿no? Que imaginaos que tenemos pues una situación típica, ¿no? En la que pues, nos entra un virus, ¿vale? Lo he representado así, parece casi un creeper de Minecraft más que un virus. Pero bueno, digamos que lo que tiene es una secuencia de ADN que nos quiere inyectar en nuestra bacteria para intentar infectarla, ¿no? Así que nada, se la vamos a soltar, sería tal que así, nos deshacemos del virus. Y esto sería lo que nos habría entrado dentro digamos, de nuestra cadena de ADN. Esto es lo que el virus querría de alguna forma meternos dentro de nuestra cadena para pervertirlo, ¿no? Para cargarse las funciones básicas del virus. Suponed que esta bacteria, por la razón que sea, pues bueno, no ha sido efectivo el ataque del virus, así que la bacteria decide que va a rechazarlo, ¿no? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el virus solamente ha inyectado una de las partes, ¿vale? Del ADN. Si os fijáis, el ADN tendría que tener dos partes, pero bueno, como esto siempre tiene que ser, en este caso, en este lado tendría que ser verde, verde, rosa claro, azul, rosa oscuro, rosa claro, pues bueno, digamos que el virus no necesita inyectarlo todo, sino simplemente la mitad. Es lo que se llama un ARN, ¿vale? Pero da igual, no es necesario que os quedéis con el nombre, simplemente que esto es lo que ha inyectado, ¿no? Pues nosotros lo que vamos a hacer es que, oye, el ataque ha fallado, así que la bacteria ha sido suficientemente lista primero para sacarle una foto, ¿vale? Al virus, esta sería la foto del virus, y un sistema para que si el virus vuelve a atacar, poder machacarlo, ¿no? Así que nada, el distanciador lo metería a continuación de un CRISPR y, pues por otro sitio, rompería el ADN y crearía esta proteína que sería la responsable de proteger a toda esta bacteria de un ataque similar, ¿no? La gracia aquí es que, bueno, esto se estudia, como os digo, en muchos tipos, en muchos casos, y se dan cuenta de que, oye, a lo mejor hay algún tipo de combinación, lo que se llama CRISPR-Cas, CAS, ¿vale? Que básicamente significa proteína asociada a un CRISPR, ¿vale? Es decir, alguna combinación de estos de CRISPR-Cas que no solamente funciona para esta bacteria, sino que puede servir prácticamente para cualquier célula, ¿no? Y se dan cuenta de que sí, efectivamente, sí que hay una CRISPR-Cas que puede funcionar, ¿no? Y es la CRISPR-Cas9, ¿no? Que es el nombre famoso de estas investigaciones que se han hecho, ¿no? Así que nada, yo voy a separar lo que yo considero que es mi CRISPR-Cas9, que va a ser el color rojo, porque me gusta y sin más. Lo separo aquí, ¿vale? De momento me deshago de toda esta parte del ADN. Y bueno, pues lo que tengo es un sistema metido en mi ADN CRISPR-Cas9, ¿vale? Esto va a estar siempre embutido en mi línea de ADN, que me va a proteger de ciertos ataques. La gracia, en concreto, de este sistema CRISPR-Cas es que, digamos que funcionan de distintas maneras, ¿no? Y este en concreto tiene una cualidad, y es que si yo ahora mismo llego, ¿vale? Vamos a suponer que este es, a partir de ahora, mi ADN, ¿no? El ADN que yo tengo en el cuerpo. Digamos que esto estaría en algún punto a continuación, ¿no? Pero bueno, lo voy a separar así porque es más útil. Digamos que esta es mi cadena de ADN, ¿no? La gracia está en que cuando un patógeno intenta, digamos, entrar, imaginaos que esta es la cadena de ADN que me está inyectando un virus, ¿no? Y que es capaz de reconocerlo este CRISPR-Cas. Pues cuando esto se inyecta dentro de la bacteria, esta proteína coge, lo analiza, dice, esto es un virus, hay que cargárselo. Y lo coge y se lo cepilla. Lo parte en trozos y se acabó. Ese peligro está evitado. Pero, y aquí viene la gracia, si resulta que esta cadena, ¿no?, de ataque de virus le añadimos, de alguna forma, una cadena adicional, cuando llega a mi CRISPR-Cas9 y lo analiza, dice, aquí te pillé, esto es un virus. Lo coge, lo parte, lo trocea para que ya no sea efectivo, es decir, para poder cargárselo, pero coge este trozo y dice, bueno, este trozo de aquí, vamos a ver dónde está. Empieza a buscarlo respecto al ADN que tenemos, y llega un momento en el que, ostras, acaba de encontrar una coincidencia. Así que lo que hace es decir, bueno, pues como esto coincide con esto, yo que soy muy listo, cojo y porque me da la gana, me cargo el ADN por ese punto. Es decir, donde se inicia la consecuencia. Esto lo ves hecho y se me rompe el ADN. Como podéis imaginar, que se te rompa el ADN, pues no suena que sea algo bueno, ¿no? Pero bueno, el ADN tiene formas de repararse, así que dice, bueno, ningún problema. El ADN cuando se ve roto dice, bueno, pues hay que repararse, nada. Cojo una pieza, digamos, de conexión y mi ADN sigue funcionando. Es decir, cuando se vuelva a leer, cuando llega a este punto no lo leo y ya tengo toda la información puesta, ¿no? Vamos a dejarlo un momento en el punto en el que estaba. Pero es que este CRISPR-Cas9 tiene una gracia adicional. Y es que, si yo lo que hago es al patógeno enchufarle el punto de corte y en paralelo inyectarle otra cadena de ADN, cuando el CRISPR-Cas9 llega y ve esto,
lo ignora directamente, porque no lo considera que sea ni un patógeno ni nada por el estilo. Pero cuando llega a la cadena, pues bueno, vuelve a hacer el mismo procedimiento de antes. Empieza a leer y dice, rompemos por aquí y nos cargamos el ataque vírico. Se acabó. Esto ya no nos va a hacer daño. Y vamos a buscar por dónde te rompes. Empieza a hacer la alineación y dice, por aquí hay que romper la cadena de ADN. Y lo coge y la rompe. Pero es que encima tiene las narices de que esto ya lo desecha, pero busca el trozo que antes dijo, oye, había un trozo por ahí suelto que no nos hace ningún daño, vamos a incluirlo en nuestra cadena de ADN. Lo coge y lo enchufa, por ejemplo, aquí. Y obviamente el sistema crea la pareja correspondiente para conectar el otro lado y cierra el ADN en este punto. De tal forma que acabamos de inyectar un trozo de código genético dentro de nuestro ADN. Y entonces esto es lo que os he explicado, esto es lo que puede servir pues, para hacer un montón de cambios. Es decir, por ejemplo, terminando este vídeo, pues con este cambio que he hecho seguramente pues vais a verme rubio, porque lo que he hecho es cambiarme el pelo de color moreno a color rubio. Y con esto terminamos el vídeo de esta semana. Como veis, bueno, es un tema un poquito distinto de lo que hemos estado tratando, pero es que para mí esto del ADN, los virus y tal, no dejan de ser ordenadores, aunque sean ordenadores naturales o orgánicos, o como lo queramos llamar, ¿no? Pero para mí, digamos que sí que tiene cierta continuidad con los temas que estamos tratando y además es que me gusta, ¿no? Y tiene muchas implicaciones a medio plazo muy serias que, oye, está bien saberlas, ¿no? Bueno, como os digo cada semana, si os gusta el canal, os agradecería que os suscribierais, a mí me viene muy bien para ir viendo cómo va evolucionando la cosa. Si os gusta este tipo de vídeos, os agradecería que pusieseis un like, porque yo así rápidamente puedo ver qué tipo de vídeos, qué tipo de temáticas realmente os gustan o no os gustan y a partir de ahí pues poder hacer contenido, ¿no? E igual si tenéis cualquier idea, cualquier comentario, aquí en la parte de abajo lo podéis hacer, también en Twitter y en Instagram, en @elgranoli, sin ningún problema. Y lo último, propuse hace pues como una semana y media más o menos por Twitter, si queréis que hiciese algún capítulo de preguntas y respuestas, ¿vale? Puse un hashtag, que lo dejo por aquí indicado, por si queréis en Twitter ponerme alguna pregunta. De momento nadie ha hecho ninguna, ¿vale? Más allá de las que habéis puesto en los comentarios, que sí es cierto que hay unas cuantas, ¿no? Pero bueno, yo querría tener por lo menos una docena de preguntas para poder responder si realmente os interesa de el tema que queráis. Es decir, me han hecho de momento preguntas desde a qué me dedico exactamente, es decir, es una pregunta que me han hecho recurrentemente un montón de veces, pues bueno, si realmente interesa lo contestaré tranquilamente, es decir, no tengo ningún problema. O sobre algún tema en concreto, si tenéis alguna parte que queráis que repita de algún tema o lo que sea, oye, me lo ponéis en Twitter con el hashtag, yo ahí lo localizo rápidamente y en el momento que vea que se reúnen unas cuantas preguntas que puedan parecer más o menos interesantes, pues oye, para mí es más fácil, es decir, hacer un vídeo en el que contesto 10-12 preguntas, lógicamente es mucho más sencillo que prepararme un tema de estos, ¿no? Así que si realmente os interesa, yo por mí encantado. Un saludo y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!